Por doquier, guija desparramada, la orilla del lago, pequeñas piedras lisas y grises, incrustadas dentro de capas finas de parda arena. El cielo de un azul estrepitoso, como si fuera el dueño de estas latitudes, su amo y señor que vigilaba, in misericordia, el vaivén de sus movimientos. El lago, a su vez, se desplegaba hacia él, cual ojo enorme y agradecido, que mantenía un vínculo íntimo con su protector. El sol se hallaba lejos y parecía pequeño ante la inmensidad de aquel ojo húmedo, ante este parpadeo confiado, sabedor de la perenidad de todo. Con grandes zancadas abarcábamos la orilla de la vasta superficie plateada. Pequeñas olas se crispaban bajo el soplo del viento y un sol febril brillaba desde el cenit. Entre los granos de arena se asomaban los restos de fiestas pasadas, colillas y vidrios rotos. Ninguna nube se percibía en el lejano firmamento. Allá, los cuerpos celestes sumidos en un momento de calma inmóvil. El bullicio en la ribera aumentaba. Sorteamos a grupos de personas, abuelos con sus nietos, jóvenes agrupados alrededor de una motocicleta, armados de un reproductor de sonido y botellas de cerveza y de vodka. Un ambiente abigarrado. Ahora me pregunto si nos sentíamos raros en aquel lugar, los únicos forasteros que participaban del solaz sabatino de los lugareños. Nos sentamos sobre el tronco seco de un árbol caído. De repente, a nuestra izquierda, un movimiento. Brusco. El aire se condensaba y se tensaba en una irrupción de energía repentina. Dos hombres jóvenes le reclamaban algo a un hombre mayor, sentado en la arena. Los dos hombres, parados, cortaron el aire con ademanes violentos. El otro, con desdén y desafío, contestaba. El primer golpe. El hombre se incorporó. Las voces aumentaban de volumen. Gritos, ofensas, afrentas. Hacía gestos como si quisiera contestar la agresión. Una mujer intentó detenerlo. Los jóvenes retrocedieron, solo para lanzar otra embestida. Todos los ojos estaban puestos en el espectáculo. Un golpe alcanzó al hombre en la cara, quien se cubrió la nariz. Sangre manaba. La atmósfera estaba preñada de una tensión que en cualquier momento podía descargarse en un evento fulminante. Súbitamente, el chirrido de un frenón furioso. Las llantas liberaron un seco sonido agonizante. Del carro saltaron 4 personas, hombres y mujeres, que venían en apoyo de los jóvenes. La mujer, que acompañaba al señor grande, trató de jalarle, retirarle de la escena. Amenazadores se paraban enfrente del viejo. La mujer lo guiaba hacia el agua para limpiarle la sangre. Todavía unas gesticulaciones, un bramido de inconformidad, y los jóvenes se retiraron. ¿Cuál fue el motivo de la querella? ¿Había insultado a una mujer? ¿Coqueteaba con la novia de alguno de los jóvenes? No lo sé. Pero sé que grande fue mi sorpresa cuando, como de la nada, en una tarde apacible, de repente se manifestó una energía no visible, subyacente a la convivencia calma de una tarde sabatina.